Amén. Bueno, abra su Biblia allí en Jonás. Me llamó mucho la atención esta enseñanza de Jonás. El hermano Jonatán enseñó hace un tiempo atrás sobre Jonás y me iba llamando la atención mientras él iba hablando. Pero Dios siempre nos habla de diferentes formas. ¿Cuántos lo creen? No siempre nos habla de la misma forma y no siempre nos impacta en nuestros corazones, nos cambia nuestros corazones con la palabra de la misma forma. ¿Ya estamos todos ahí? No sé cuánto tiempo tengo, pero no es muy grande la enseñanza. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa ciudad casi se ve como la ciudad donde estamos nosotros. Pero aquí Dios no nos está mandando que vayamos a ningún lado, sino en la misma ciudad. Pero este profeta del Señor le dijo: ve a Nínive. ¿Por qué? Porque dijo: su maldad de ella ha subido hasta mí. Y el Señor tenía un plan. Tenía un plan de destruirla si ellos no se arrepentían. Y Jonás, dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Se podía ir Jonás lejos de la presencia de Jehová? Él era un profeta que conocía a Dios. ¿Cómo él podía tratar de huir de la presencia de Jehová? Pero él no le gustó al lugar donde él lo estaba mandando. Así es como yo pude entender este pasaje. Dios le estaba dando una encomienda a Jonás: ve y predica a la gran ciudad, a Nínive, para que ellos se arrepintiesen, porque él quería mostrar la misericordia a ellos. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás trató de esquivar, Jonás trató de irse por otro lado, no conociendo o no mirando las consecuencias, que era imposible huir de la presencia de Dios. Dice la palabra que él trató de huir de la presencia de Dios, irse lejos de la presencia de Dios. Dice: pero Jehová hizo levantar. Vamos a ver aquí la consecuencia, porque es que cuando él emprende un viaje hacia otro lado, viene la consecuencia. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Imagínense nomás usted, este brother, Jonás cree irse hacia otro lado. Ahora viene el problema. Viene el problema porque él empieza a ver, conociendo a ese Dios, empieza a venir la consecuencia. Cuando él se subió al barco, él no pensó en los que estaban en el barco. Él solamente pensaba en huir de Dios, huir de la presencia de Dios, porque Dios lo estaba mandando a un lugar donde él no quería ir. ¿Por qué? Solo porque no eran del mismo pueblo. Él no quería la salvación de ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Vemos que empezó el Señor a lidiar con Jonás. Y dice: los marineros tuvieron miedo. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Empezó a sufrir las personas por causa de la desobediencia de un hombre. Empezaron a perderse cosas que eran de valor para ellos. Y empezaron a perderse. ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre.
Y ellos ellos no conocían, posiblemente conocían a Dios o no lo conocían, pero ellos conocían a sus dioses. Ellos empezaron a clamar a sus dioses, cada uno de ellos. Tenían diferentes dioses. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él miró el problema y él se fue a confortar ahí abajo. Que dijo, hay que se pierdan. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cuándo se dieron cuenta ellos de que sus dioses no eran reales? En ver que no les respondían. Los dioses de ellos, ninguno les respondió, pero ellos dijeron, bueno, ¿será que es el problema? Es porque aquel está ahí abajo durmiendo y tal vez el Dios de él es el Dios real. Fueron a levantarlo y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos nuestras suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él temía a Dios. Si hubiese tenido temor de Dios, él no hubiese emprendido una dirección diferente. Él hubiese ido a donde Dios lo había enviado y él no hubiera causado el daño que causó la pérdida de los que llevaban carga hacia otro lado. Entonces, es bien importante, hermanos, uno que conoce de Dios, tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. ¿Dónde anda? ¿A dónde va? ¿Y qué es lo que hace? Porque muchas de las veces vamos a envolvernos en problemas que tal vez ni siquiera va con nosotros. Posiblemente tal vez vamos a actuar como las otras personas que no conocen a Dios o que si lo conocen no les interesa. Pero nosotros que estamos conociendo al Señor poco a poco tenemos que tener cuidado con ese poco que le conocemos. Amén. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Ya le había dicho a ellos por qué. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Miró la dirección que tomaron ellos. Se olvidaron de sus dioses, ahora claman al Dios real. Claman a Jehová todos. Sube el clamor de ellos a Dios. Y dice, pero Jehová tenía preparado, y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Qué es un voto? Es un pacto. Creo que es un pacto que hicieron con Dios. No le conocían, pero ellos pudieron ver que sus dioses no llegaron al rescate, pero reconocieron que había un Dios real, al cual ellos se encomendaron, hicieron sacrificio y hicieron votos también. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ya empezó el clamor de Jonás.
Empieza él a clamar en el vientre del pez. Él era la única forma que él podía arrepentirse de haber desobedecido a Dios. El haberse haber querido irse hacia otra dirección, ahora ya está en problemas. Está en la profundidad del mar. No hay salida. La única salida que él encontró es clamar a Dios y empezar a levantar oración a él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Entonces oró Jonás a Jehová, a Dios, a su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él hace la oración, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El pez lo avienta a la playa de Nínive. Y esto es lo que a mí me toca mucho. ¿Qué era la predicación que Dios le encomendó a Dios que dijera? No era un sermón grande. ¿Cuál era la proclamación que tenía que llevar a Nínive? Simplemente le dijo que le dijera a la ciudad que si no se arrepentían en 40 días, Nínive iba a ser destruida. Mientras yo estaba leyendo este pasaje, hermanos, yo no sé, pero yo a veces soy un poco llorón. Pero yo pude ver este hombre clamando en toda la ciudad las mismas palabras hasta que llegaron a los oídos del rey. Él llenó Nínive con esa proclamación solamente. Él no dio ningún sermón, solamente eso fue lo que decía. Que si no se arrepentían en 40 días, si no se arrepentía la ciudad, en 40 días Dios la iba a destruir. Y él caminó a la ciudad, solo con ese mensaje, y mirando toda la maldad que ellos hacían. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha visto a la gente haciendo el mal? ¿Los estorbamos? ¿Nos acercamos a ellos? ¿Dios nos permite verlos? Pero muchas de las veces decimos, bueno, ya conoce de Dios. No, hermano, el brother se cayó en falla. Hay que rescatarlo. No hay que ir y promoverlo por otro lado. Mira, yo miré a fulano. No, dice la palabra. Si tú ves que tu hermano pega contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Ah? Si tú ves que tu hermano peca contra ti cuando él está haciendo algo malo y te permite Dios que tú lo ves, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ve a tu hermano y repréndele. Llámale la atención. Dile que no está bien lo que está haciendo. Y si logras que tu hermano, si él no reacciona, dice, pues agarra a otro hermano y ve con dos. Y si no le escucha a los dos, pues agarra a tercera persona. Y si no, tenle porque ya no entendió el consejo. Ya no hizo caso. Pero mi responsabilidad es cuando yo veo a alguien, yo voy a esa persona. Y si alguien me ve a mí, yo quisiera que esa persona venga a mí y me diga si es que miró que yo hice algo que no está bien.
Oiga, hay que rescatarnos unos a los otros. No hay que dejarnos ahí. Amén. Pues las palabras de Jonás llegaron a oídos del rey. Fíjese nomás. Imagínense usted que si las palabras de Jonás hubieran solamente quedado a un sirviente del rey o a un gobernante del rey y él hubiese querido dar la orden, ¿el pueblo lo hubiera escuchado? No, no lo hubiera escuchado. Pero la palabra de Jonás que Dios le había dado a Jonás llegó a los oídos del rey. Y el rey, ¿qué fue lo que hizo? Luego accionó. Dijo que nadie pruebe alimento ni tome agua por 3 días. Tal vez dice que Dios tenga misericordia y se arrepiente del mal que quiere hacer contra nosotros y nos perdone. ¿Verdad? ¿Lo hizo Dios? Sí. Dice que toda la ciudad se arrepintió a la proclamación de Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás cuando miró? Terminó de proclamar y se fue. Dijo, aquí me voy a quedar aquí cerquitas para ver cuando caiga fuego. Imagínense, no conociendo que Dios es un Dios misericordioso. Dios quería mostrar la misericordia a esa ciudad. ¿Por qué? Porque dice el Señor, casi al final de la historia, que ellos no podían distinguir entre el bien y el mal. Por eso es que Él mandó a Jonás. Pero Jonás, ¿qué hizo? Salió de la ciudad para que no lo fuera a alcanzar el fuego, así a los lejecitos. Y él deseaba ver ya el fuego cayendo. Pero como el sol le calentaba mucho, el Señor le levantó una calabacera y le hizo sombra. Y al siguiente día se la destruyó con un gusano. Y Jonás estaba enojado, enojadísimo. Él se quería morir. Y si tan enojado estás, ¿cuál es tanto el coraje que tienes? Tú no trabajaste en la calabacera. Hoy fue, mañana no es. No te costó a ti nada. Te enojas tanto por la calabacera. ¿No crees tú que vale más esa? ¿Cuánta gente había ahí? $20,000 personas habían. Y Jonás estaba enojado por la calabacera que el Señor le había destruido. Dice, no, dice, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendría yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ese es el Dios misericordioso, hermano, al cual nosotros servimos. Él extendió su misericordia a un pueblo que no era israelita, pero que no conocían, no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a Jonás le dolía mucho la calabacera. Pero él no le dolía que Dios fuera a destruir a 120,000 personas. ¿Cómo ve? Yo le pregunto a usted, y también va para mí. ¿Nos interesa esta ciudad donde estamos?
Hay más de 120,000 personas acá. Y mientras yo estaba leyendo esta historia, yo estaba sintiendo en mi corazón que Dios me decía, ¿te interesa la ciudad donde estás? Porque ya hace rato que el interés se ha quitado del corazón. El amor por las almas. El deseo de que alguien más entre al reino de Dios. La necesidad cuando uno ve aquí y allá, ayuda a uno una persona, pero hay un montón que se van perdiendo. Mueren muchos cada día en esta ciudad y se van sin Cristo. Nosotros tenemos contacto con ¿cuántas personas? Más de 10 personas diarias por hora. Cada hora creo que tenemos contacto con 10 personas. Y no les damos el amor de Cristo. Me incluyo yo. Porque yo ando corriendo siempre. Pero Dios, hermano, Dios está esperando que nosotros, Él nos ha confiado a nosotros, nos ha confiado su palabra. Y Él todavía está confiando en que nosotros vamos a llevarla a los que no la tienen. Amén. No lo tome como un regaño, es un consejo. Es para mí también. Porque muchas de las veces a mí también en la carrera que ando, se me olvida que aquella persona necesita de Cristo. Y el Señor nos ha mandado a que seamos luz en las tinieblas, que alumbremos con su luz. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Aprendieron algo? Pues yo aprendí bastante también, porque esto me llamó la atención, me despertó en el espíritu, porque a veces nos adormecen los problemas, nos adormecen los trabajos y como que nos enfocamos solamente en nosotros y no en las demás personas. No hay que ser como Jonás, hay que enfocarnos en las personas, no en la calabacera. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta noche venimos dándote las gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos diste, Señor, de poder compartir de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder, Padre Santo, poner en acción tu palabra en nuestros corazones, Señor, y podamos, Señor, llevarla a aquellos que no la tienen, aquellos que tanto la necesitan, Padre Santo orado. Te daremos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.